Hola, bienvenidos a la charla número 41 vivos venimos realizando hoy sobre las artes marciales y los beneficios en los niños y la práctica obviamente de las artes marciales en los niños. Quédate que ya comenzamos. Hoy realmente un tema que me apasiona mucho porque más allá de que uno es practicante de artes marciales, empecé mi vida de orientador, de maestro, de instructor en ese momento con los niños. Entonces, eh, tengo mucho para hablar y mucho para contarles sobre los beneficios que le genera el arte marcial a los niños. Obviamente, si supiéramos, bueno, la idea es esto, ¿no? Transmitido, pero si supiéramos todo el beneficio que le otorga a una persona practicar desde niño cualquier arte marcial. Obviamente, siempre tenemos que saber elegir quiénes van a ser los orientadores o los referentes de los niños, pero siempre, hola Sarita, siempre el arte marcial va a dejar algo lindo o algo que va a saberse usar en la vida de los niños, que después se van a transformar en los adultos del mañana. Así que bueno, vamos a transmitir las ideas principales. Esto siempre queda grabado, así que más allá del horario y de que algunos puedan, por trabajo y por demás actividades, estar presente o no, después lo pueden ver o lo pueden, aquellos que consideren poder enviárselo a aquellos que pueden serle útil, sobre todo para sus niños, ¿no? Buen día, Sarita. Buen día. Entonces, vamos a hablar las ideas principales de la charla. Obviamente les voy a contar mi breve historia con la enseñanza de los niños. Vamos a hablar de los niños de antes y de ahora. Cuando hablamos de los niños de antes y de ahora, en relación a la enseñanza, en relación al arte marcial y a mi experiencia, y a la experiencia de los que hoy están dando clases de niños. Vamos a hablar sobre los beneficios físicos, vamos a hablar sobre la higiene personal, vamos a hablar de los valores que transmite el arte marcial. Esto creo que es importantísimo, de transmitir valores. Cómo el arte marcial los ayuda a los niños a gestionar sus emociones. Gestión es la palabra ideal, algunos lo conocen como control de emociones. La disciplina, cuando hablamos de arte marcial hablamos de disciplina, vamos a hablar un poquito qué es la disciplina y obviamente el beneficio sobre la salud mental que tiene sobre los niños, ¿no? Muy importante. Entonces, como maestro, quiero hablarles desde el corazón, desde la experiencia, desde papá también, papá con hijos que han practicado y los beneficios que le han traído. Y bueno, es regalarles o hacerles ver, o por lo menos transmitirles, el gran regalo que las artes marciales, o que las disciplinas relacionadas al arte marcial ofrecen a los niños, sobre todo en los primeros años de la adolescencia. Luego aquellos que tengan la posibilidad de seguir practicando, obviamente van a tener los beneficios de mayores, por supuesto, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, que no son para los niños, no son solamente técnicas de patadas o técnicas de defensa personal, los movimientos. Es un camino integral, es un camino integral que concierne al conocimiento del cuerpo, al conocimiento de
de sí mismo, de sus emociones y obviamente también un camino de trabajo con la parte mental. Siempre en relación acorde a la edad, siempre en relación acorde a la edad. Imagínense que son semillas, semillas que van a ir floreciendo a lo largo de la vida. Es como un árbol, la semilla de un árbol. Al principio el brote es débil, es propenso a que otras malezas y demás lo invadan y demás. Y bueno, en el tiempo va creciendo y se va consolidando como un árbol, ¿no? Siempre y cuando tenga todas las posibilidades de lograrlo y que quiera lograrlo también, es muy importante. Entonces, acá vamos a hablar de los beneficios, ¿no? Que van a ayudar a transformar a esos niños en personas fuertes, en seres humanos que sean mejores personas, sobre todo fuertes, que tengan seguridad, que sean equilibrados. Eso es muy importante, ¿no? Y como papás o como padres, es súper interesante, súper lindo ver crecer a nuestros hijos que tengan seguridad, que sean felices, que estén preparados para cualquier situación en el mundo. Eso es súper importante. Entonces, vamos a comenzar un poquito. Les cuento mi historia con Joseph. Van a ser 30 años, ahora en mayo, 30 años de práctica de las artes marciales y casi 28 años y medio, vamos a poner 28 años de enseñanza. Y mis primeros alumnos fueron, obviamente, niños, ¿no? Normalmente nosotros a nuestros alumnos que están en el camino de la enseñanza, generalmente no digo que sea una ley, pero generalmente comenzamos dándole responsabilidades con los que tenemos escuelas y que tenemos un grupo de enseñanza ya consolidado. Las primeras armas, las primeras experiencias a los que damos clases generalmente se dan cubriendo clases a niños o cubriendo clases de nuestros maestros. Y bueno, yo no quería enseñar y acá estoy. Yo no quería dar clases. Y mi maestro sabiamente empezó a pasar, reemplazame una clase, reemplazame otra, me tengo que ir antes, completar la clase. Bueno, y en definitiva quedo a cargo de la clase de los niños. Y ahí comienza, ¿no? Estoy hablando del año 96, 97, 1996, 97. Entonces, ahí mis primeros años fueron dando clase a niños, ¿no? En ese momento se daba clase a niños de 6 años en adelante. Hoy yo tomé el desafío en su momento de dar clases a niños desde los 4 años. Y también una de las pautas importantes para que los niños puedan tomar clases son dos cosas, ¿no? Que puedan quedarse solos o que tengan la capacidad de, no en las primeras clases, pero sí luego de la tercera, cuarta clase quedarse solos, o con la mamá ahí cerquita, o el papá cerquita, o quien los cuide, la abuela, el abuelo o el tutor. Y que no usen pañales, obviamente, a partir de los 3-4 años de edad. Aparte de eso fueron mis experiencias y los últimos desafíos con los niños. En el año 2001 tuve una experiencia en Estados Unidos, entonces mi maestro también, obviamente, para que comience a dar clases, delegó en mí las clases de los niños. Yo estaba en Anaheim, ahí cerca de Los Ángeles, y ahí, bueno, es un crisol de etnias y de idiomas, francés, español, inglés,
chino, coreano, bueno, un montón de cosas. Y en esa clase había alumnos con varios idiomas. Lo mejor que me pudo haber pasado es haberle dado clases a los niños, porque con ellos aprendí rápidamente el idioma. Siempre recuerdo una pequeña anécdota que yo le quería decir para hacer flexiones de brazo y no sabía cómo decirlo. Entonces, en mi precario idioma, en inglés en ese momento, les dije y me miraban y no entendía. Entonces le hago la seña, me dicen cómo es y se empiezan todos a reír. Entonces ahí rápidamente entendí que ellos me podían enseñar, con ellos podía aprender rápidamente el idioma y así fue. Entonces cada clase era una clase para ellos y una clase para mí. Fue realmente interesante ese tiempo ahí, muchos idiomas, muchas etnias, muchas costumbres, fue interesante. Luego, en la segunda etapa hubo una pausa, en mi enseñanza una pausa, dejé de dar clase a niños y 2000, sí, 2010 por ahí, vuelvo a dar clase a niños y ahí, bueno, retomé hasta hace un par de años que delegué a mis alumnos. Entonces, la experiencia es fantástica. En ese enseñar estuvieron mis dos hijos, uno, el más grande, en 2 o 3 etapas, pero siempre de niño y adolescente. Y en la última etapa, mi niña desde creo que los 4 años tenía cuando empezó a practicar. Entonces, hasta los 7, 3 años de práctica directa. Esa es mi historia con los niños. Hay mucho más, obviamente, ¿no? Y la capacitación, todas las experiencias lindas y no tan lindas que va llevando a poder transmitir esto que es súper importante a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los niños de antes y cómo son los niños de ahora? Bueno, los niños de ahora hoy nacen con una pantalla, con internet, manejando un teléfono, ¿no? Allá en el 96, 97 esto no existía. Entonces, los niveles de información que tenían o la capacidad era más natural, donde había más juegos, donde los juegos, si bien ya había una línea orientada a todo lo que es la electrónica, lo digital, pero era, digamos, muy distinto como es ahora. Los niños no tenían acceso a tanta información como lo tienen ahora. Estamos hablando de niños que ya sepan leer y que sepan manejar de otra manera y comunicarse con los teléfonos, ¿no? Estamos hablando de esos niños, ¿no? Los más chiquitos, si bien tienen acceso, ven videos, saben manejar un teléfono, pero bueno, tienen cierta restricción, algunos. Entonces, también hay que tener en cuenta, a diferencia de hoy, en esos momentos, por lo menos es lo que yo veía en la enseñanza, si bien aparecían, ya había la línea de padres separados, de padre ausente y demás, pero no era tan normal como ahora. Si bien había, no era que no había, pero hoy es más habitual. Entonces, hoy se ve mucho más, por lo menos yo, en mi experiencia, se ve mucho más esa división entre partes, que el padre, que la madre, que el papá está, que bueno, en distintas situaciones, que se hace cargo el abuelo o la abuela y demás. Bueno, pasa mucho eso. Y es más normal y bueno, hoy hay más dificultad con eso. Entonces, ¿en dónde se ve? En los niños. Entonces, el trabajo para los profesionales que tenemos que interactuar con niños, bueno, el desafío es mayor, tenemos que estar más preparados, los tiempos van cambiando, cualquier palabra para los niños, cualquier palabra que de acuerdo a la educación que tengan puede
pueden hacer un daño. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Siempre estuvo que a los niños nunca no se los toca. Eso siempre fue y es una regla. Simplemente el último recurso es agarrarlo, o en el caso de una situación muy extrema, es donde el maestro interviene físicamente, ¿no? Para que no haga daño, no se haga daño, para que no haga daño a otros o para que no provoque daños en el lugar. A veces puede pasar con una crisis en algún niño o un enojo tremendo o demás. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Hoy se ve mucho esto. En niños. El niño, yo lo llamo al niño emperador, donde todo funciona en torno al niño, donde el niño donde las cosas de los papás o de las mamás o de ese entorno familiar están en relación al niño, donde el niño a través de sus emociones domina esa situación. Entonces acá siempre tenemos en cuenta que los niños no son los culpables, sino son los encargados de educarlos, ¿no? O sea, siempre empieza en casa la cosa. En los niños, tengan en cuenta esto, que en los niños preadolescentes, generalmente el niño preadolescente repite el ejemplo. Preadolescente estamos hablando 7, 8, entre 8 y 12 años, ¿no? O un poquito más. Repite lo que ve o lo que está en su entorno. Repite lo que dicen sus padres, recuerden que acá tenemos muchas veces familias disociadas, padres con distintas ideas, ya sea en salud, en educación o familias ensambladas, bueno, que vienen, hay muchos cambios. Entonces los niños hay que cuidarlos mucho y también saber entenderlos, ¿no? Y llevarlos por el mejor camino. Por lo menos en lo que nos refiere a los que enseñamos artes marciales, tenemos muchas herramientas para poder ayudarlos. Entonces, acá les quiero contar una pequeña historia. Está con un preadolescente hace muchos años, que les debe pasar a muchos, por lo menos son historias que me han llegado. Entonces, donde un niño, donde sus padres en una posición muy bien económica, el niño, esto seguramente lo repitió, pero el niño en una de las indicaciones, sobre todo de disciplina, siempre para bien, y el niño me dice, lo que me dijo fue esto, fue muy, muy textual. Mi mamá te paga la cuota y vos tenés que hacer lo que yo diga. Eso fue o algo así, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que mi mamá te paga la cuota y yo vengo igual, algo así. Entonces la respuesta fue esta: es cierto, tu mamá paga la cuota, pero vos venís acá porque yo quiero. Si yo quiero, no venís más. Entonces así se le hicieron los ojos. Y ¿querés que hablemos con tu mamá? Ya en este momento la llamo por teléfono. Dijo, no. Agachó la cabeza y siguió. Eso, según lo que he escuchado y lo que me han contado, es muy común en los niveles de mucho dinero, en las escuelas privadas de mayor nivel. Lamentable, pero bueno, es lo que seguramente no es de los chicos, sino es de lo que escuchan de los grandes. Así que bueno, entonces también uno trata de entender esa situación y poder llevarlas al contexto, ¿no? Y siempre, obviamente, ¿no? Hay que estar preparado y saber cómo poder reaccionar y manejar esas situaciones, ¿no? El niño no tiene la culpa, un niño de 8 o 9 años. Sigue repitiendo patrones, tanto de su entorno, de los colegios donde iba, o de la gente con quien compartía más, o de lo que los mismos niños hablaban, y obviamente de los que escuchar de sus padres, o de los
mayores, ¿no? Bien. Entonces hay mucha diferencia. Antes eso no pasaba, hoy es más habitual. El chico nunca iba a hablar por sus padres. Hoy, antes, eh, digamos, el niño respetaba más al mayor, hoy se pone como al mismo nivel, porque los mayores lo dejan, obviamente, y les permiten. Entonces se vuelve un poquito más complejo todo lo que es educación fuera de la casa, ¿no? Donde, imagínense, nosotros en arte marcial compartimos 2 horas a la semana, y dentro de esas 2 horas a la semana es en un grupo. Cuando hay algún problema en particular se resuelve. Esa es la diferencia. Bueno, esa es alguna de las diferencias de los chicos de antes y los chicos de ahora. Bien, vamos a empezar a hablar de los beneficios, sobre todo los beneficios físicos que trae el arte marcial a los niños, ¿no? Si lo hacemos de pequeño, acuérdense que son como semillitas, semillitas que vamos plantando, pueden llegar a tener un cuerpo fuerte y sano toda la vida. Va a depender de muchos aspectos, pero si desde pequeño le inculcamos, le enseñamos, le mostramos, le somos de ejemplo, ellos pueden tener un cuerpo sano y fuerte para toda la vida. Entonces, las artes marciales desde pequeños, sobre todo si lo hacen desde pequeño, van a desarrollar el cuerpo en una manera integral. El cuerpo de los niños, está hablando, ¿no?, de una manera integral. Hablemos de los niños entre los 3 y 6 años. Entre los 3 y 6 años la enseñanza se aborda desde una forma lúdica, desde más abordada a juegos, a líneas de trabajo coordinativos, sobre todo coordinación motriz, ¿no? con ejercicios muy básicos. Se trabaja mucho con el suelo, con elementos, se salta, se hace todo el trabajo para que empiecen a conocer su cuerpo, ¿no? Mano izquierda, mano derecha, pierna izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Se usa mucho el equilibrio, se usa mucho ejercicios de flexibilidad. Obviamente se adaptan los ejercicios al arte marcial. Imagínense, en esa edad la interacción con el arte marcial es muy sutil, las técnicas son muy simples, se trabaja solamente para que el niño comprenda y vaya entendiendo los desafíos y vaya entendiendo que puede, sobre todo, por ejemplo, en estas edades está muy bueno que no sean todos de la misma edad, sino tener una variedad, ¿no? Algunos niños un poquito más grandes, otros más pequeños. Entonces, donde también se empieza a trabajar la línea del respeto, del cuidado hacia el otro. Pues, un simple empujón puede hacerle daño. Si bien los lugares de prácticas deben estar adaptados, con piso de goma, tratando de haber, digamos, el lugar en lo posible debe tener las menos situaciones peligrosas para ellos. Y bueno, en los niños en esa edad de 3 a 6 años se utiliza mucho la parte lúdica, se utiliza mucho todo lo que es el trabajo con saltos, el trabajo con todas las partes de su cuerpo, en el piso, gritando, golpeando elementos que son específicos, ¿no? Y ahí viene toda una línea también, como en esa edad es muy difícil la comunicación de lo que ellos sienten, entonces por eso en esa edad generalmente el llanto es fácil. Entonces cuando pasa una situación el niño llora, pues una manera que tiene por naturaleza de descargar el estrés, de descargar esa situación, al no poder expresarlo con palabras porque no sabe cómo hacerlo. Entonces bueno, la manera más fácil es llorar. Entonces dentro de esas edades, más allá del trabajo de coordinación, de flexibilidad, de fortalecimiento, de reconocimiento de su cuerpo, también la línea de descarga. Acá hay una pequeña historia con un alumno obviamente chiquito,
la mamá, el niño llegaba a clases y automáticamente entraba a correr y a gritar. Y gritaba mucho, era muy gritón en clases. Entonces, eh, su papá, su mamá decía, pero en mi casa no grita. Bueno, el niño encontró un lugar donde poder descargarse. Ahí, después había que ver a ver por qué en la casa no gritaba. Y de ahí a analizar un montón de cosas, ¿no? Que uno también va viendo. Entonces ve el papá, ve la mamá, uno por ahí hace preguntas muy simples al niño y entiende el contexto. Entonces el niño usaba la clase como descarga. Y está muy bien, está muy bien. En esas edades hoy hay que trabajar mucho, sobre todo ya un poquito los que van a la escuela, las frustraciones, se trabaja mucho con esa parte, ¿no? Entonces al trabajarse con juegos, al trabajarse con compañeros, bueno, siempre los niños se divierten, los maestros también nos divertimos muchas veces, aunque bueno, hoy tenemos el desafío de hoy, por eso los maestros que tenemos alumnos que dan clase ponemos a dar clase a niños, donde se trabaja mucho la paciencia. Se aprende mucho, pero se trabaja mucho la paciencia con los niños. Entonces, siempre, bueno, en esta edad, entre los 3 y 6 años, se busca, ¿no? el fortalecimiento del cuerpo, el reconocimiento del cuerpo, empieza a respetar a sus pares, a sus niños, empiezan a ver líneas básicas del arte marcial, donde empiezan a entender lo que es el inicio de la clase, el final de la clase, el saludo del maestro, el saludo ante una técnica, el saludo del compañero, empieza a ver un poquito todo lo que es el orden y disciplina que luego vamos a hablar un poquito más, ¿no? A medida que crecen, ¿no? Entre los 7 y 10, 7 y 11 años, obviamente las técnicas de arte marcial empiezan a refinarse, se empieza a trabajar un poquito más con fuerza, ya el fortalecimiento muscular más orientado al arte marcial, no solamente al arte marcial, los niños están creciendo, pero sí ya un poquito más específico, se trabaja algo más de resistencia, resistencia y agilidad sobre todo. Ya las técnicas de arte marcial ya empiezan a tener cierto contacto, pero siempre acuérdense que el niño viene creciendo con esto, entonces empieza a adaptarse, empieza a ver y a habituarse a lo que son golpes, a lo que es el respeto al otro, a lo que es evitar el contacto, es poder esquivar un golpe, poder parar un golpe, todo eso es lo que se empieza a enseñar en los niveles iniciales. Y en la segunda etapa, que es el preadolescente, o el niño mayor, luego de los 6-7 años, empieza ya a haber un trabajo de superación, donde uno, por ejemplo, un niño más grande lo agarra con más fuerza y tiene que poder salir o poder hacer una defensa. Y eso mismo va a ir trabajando también con la autoestima, ¿no? Y con la posibilidad de que yo me puedo defender. Aparte, también es una forma sana de canalizar esa energía, no solamente física, sino también emocional, que van pasando en distintas situaciones. A través de los gritos, a través del control de las emociones, es súper importante. Luego viene lo que es la adolescencia. Este es un tema. El niño que llega desde arte marcial y llega a la adolescencia en arte marcial, obviamente, empieza a trabajar un poco mejor en su cuerpo. El trabajo, acá hay grandes cambios, entonces, y empieza también los cambios hormonales, entonces, bueno, hay un trabajo donde el cuerpo se empieza a trabajar de otra manera, ¿no? En esta edad es donde se puede ayudar a potenciar ese cuerpo, a hacer un cuerpo mejor, mejorar la postura, obviamente. Aquí es donde la semillita de la actividad física se implanta, ¿no? Porque es como una bisagra la adolescencia en estos dos aspectos, porque empiezan empiezan a aparecer hábitos sedentarios, a veces aparecen antes, pero hábitos sedentarios en la edad. Recuerden esto,
el adolescente tiene muchos cambios. Entonces, el arte marcial es una línea donde va a tener un orden, va a tener un lugar donde poder canalizar toda esa transformación que va pasando. Para canalizar emociones, para canalizar energías, para, ir viviendo el proceso. Siempre acompañado por el maestro, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se aprenden, que los niños aprenden en arte marcial es la higiene, sobre todo la higiene personal. ¿Por qué? Porque se los insta, se les enseña a que se hagan responsables de su uniforme, de su ropa de práctica, ¿no? De tener el uniforme limpio, de respetar el espacio, el dojo, el recinto, las distintas formas de llamarla lugares de práctica, se tienen que respetar, ya sea en este caso por limpieza, en este caso la higiene, y eso después se va a transformar, a polarizar al cuerpo, a su salud, ¿no? Higienizarse las manos, higienizar, por ejemplo, si volcaron un vasito de agua, hacerse responsables y limpiar. Ahí siempre tiene que haber algún elemento de limpieza a mano para que el maestro o quien esté a cargo de la clase también enseñe, pues es parte de la enseñanza, hacerse responsable de su accionar, ¿no? Y hacerse responsable de su propia higiene. También un niño, cuando es chiquitito, están los papás, pero a medida que va creciendo también tiene que hacerse responsable. Acomodarlos, limpiarlos, no ensuciar, si ensucia, limpie, y así, ¿no? Lo mismo con su uniforme, ¿no? Mucho de lo que pasa, por ejemplo, con un uniforme es que viene de la casa en su mochilita guardadito, ¿no? Seguramente los papás, las mamás hacen eso. Llegan, se lo ponen y cuando se van, como venga la bolsa. Entonces los maestros, no, y empezamos. Y ahí viene la enseñanza del plegado, del uniforme, toda nuestra paciencia para hacerlo y se va educando y en el proceso se va a ir polarizando a la casa, ¿no? Entonces, una de las cosas de la higiene personal está no solamente en lo exterior, sino en el interior, ¿no? Es ayudar a ir enseñándoles digamos, la línea en lo posible, ¿no? Porque cada familia tiene hábitos distintos, pero tenemos que tener en cuenta que todo esto, los hábitos de higiene nos van a ayudar a evitar algunas enfermedades que son muy comunes o algunas situaciones que son muy comunes, ¿no? Como por ejemplo, siempre se busca llevar y orientar la enseñanza a hábitos de salud positivos, ¿no? Tratar de evitar el sedentarismo, que si uno no es sedentario seguramente, posiblemente no sea obeso. Los problemas de postura, la actividad física o las posiciones del arte marcial ayudan a corregir problemas posturales. Y esto siempre le va a dar una base sólida que si lo saben aprovechar lo va a acompañar toda su vida. Imagínense como papá saber que nuestros hijos van a crecer fuertes, van a crecer con energía y cuidando su cuerpo, ¿no? Y cuidar su cuerpo también tiene que ver con el amor propio. Tengan en cuenta eso. Otras cosas que forjan el carácter, ¿no? Los valores. Los valores nos ayudan a forjar el carácter, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, siempre digo, ¿no? Las artes marciales son mucho más que golpes y patadas. Es una escuela, es otra escuela, más allá de la escuela tradicional, pero es una escuela que nos va a dar valores internos, son valores para toda la vida. Sobre todo, ten en cuenta esto, que una de las cosas que se aprenden, más allá de lo que se puede aprender en casa y en otros lugares, es el respeto. Desde el principio se aprende el respeto, se enseña el respeto al maestro, a sus compañeros, a sus padres, a quienes los cuidan, a sus tutores, a la autoridad.
a la autoridad. Entonces, siempre hay que ver el respeto a la autoridad, no solamente es el papá, la mamá, sino simplemente es quién está a cargo cuando son niños, quién está a cargo. El maestro es autoridad, el vecino que nos cuida en ese momento es autoridad. Entonces, todo, la chica la niñera es autoridad. Siempre, bueno, tener en cuenta cómo es esa autoridad. En autoridad y autoritarismo hay una línea muy delgada, ¿no? La autoridad tiene que ver con el amor de enseñar, ¿no? Con el amor de enseñar, con el amor de mantener el orden, con el amor de seguir las reglas. Bueno, también es como la disciplina, ¿no? Por ejemplo, aprender el saludo para entrar, para salir, no solamente es un gesto, ¿no? Nos ayuda a recordar constantemente nuestra humildad, ¿no? Y la gratitud. Saludar a la autoridad máxima como saludar digamos, a la autoridad mínima o esto sería como en la empresa, saludar al jefe y saludar al que limpia, por ejemplo. Somos todos iguales, los rangos son distintos, nada más, y bueno, las responsabilidades también. Entonces, es símbolo, la humildad y la gratitud. Les cuento una pequeña historia, cómo el maestro tiene cierta incidencia en el accionar del niño. Un alumno empieza las clases con muchos problemas de carácter, problemas de disciplina en la escuela, con su mamá, padres separados, lo llevaban los abuelos. Los abuelos contaban. Entonces, el trabajo que yo tomé con el niño fue, bueno, en clases antes y después, pues llevaba antes, siempre hablaba. Y llega en una oportunidad, la abuela, el nene se veía en la cara, ¿no? Mucha violencia y demás. Y se veía en la clase, obviamente. En la clase vemos mucho eso. Viene la abuela y me dice, le pegó a la mamá. El niño era chiquito, pero era grande de cuerpo, le pegó a la mamá. Bueno, entonces quedamos luego de la clase y le digo a la abuela, bueno, que se demoren un ratito, que después de la clase yo voy a hablar con él. Entonces hablo con él. Entonces empiezo a hablar con él ya habían pasado 2 o 3 meses desde que había comenzado. Hablo con él, charlo, pregunto y encuentro que él estaba repitiendo un patrón que no era de él, era de su papá con su mamá. Entonces, bueno, hablo con él, le empiezo a decir la importancia de su mamá, bueno, y otras cosas más, que es el trabajo que tenemos como maestros en relación a la violencia y a los ejemplos. Nosotros somos ejemplos de los niños. Y obviamente, ¿no? Hablo con él, hacemos como un trato entre él y yo para que él mejore y demás. ¿Y qué sucede? Sucedió lo siguiente. La mamá y el papá nunca habían ido a llevarlo a buscarlo. Lo empezó a llevar la mamá y empezó a buscarlo el papá. El papá menos, pero bueno, pues había una situación con el papá. Pero la situación fue que esa charla cambió la relación de él con su mamá, y su mamá empezó a acercarse al recinto y a tener contacto conmigo, obviamente, no, que era su maestro en ese momento. Y bueno, y los abuelos, obviamente, que sorprendidos gratamente, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué pasó? Cambió un montón. Bueno, eso es nuestra humilde tarea en esas situaciones, ¿no? No solamente enseñar lo que corresponde a arte marcial, sino también poder asistir en situaciones que son difíciles, ¿no? Los niños simplemente
son puros de corazón, pero muchas veces se van manchando de acuerdo a los ejemplos que tienen. Así que bueno, eso fue una pequeña historia hay muchas, tengo muchas de esas, pero esta fue muy, muy notoria. La disciplina, estos son los grandes valores y el gran aliado que tenemos para los niños, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que fomenta la disciplina, la palabra disciplina significa, viene de discípulo, ¿no? Y discípulo es el que aprende. Entonces disciplina es enseñar algo, enseñar una habilidad, aprender una habilidad. Es el que le enseña a alguien. Y enseñarle implica enseñar con todas las reglas, con todas las cuestiones. Disciplina está asociada a castigo generalmente, a algo malo. Se va a disciplinar. En realidad se va a enseñar. Lo que pasa es que si en ese contexto se le pone violencia, se le pone castigo y demás, bueno, entonces ahí viene la parte negativa de cuando se habla de disciplina. Pero disciplina es aprender todo lo correspondiente a eso. Las reglas, las normas, qué se puede, qué no se puede, eso es disciplina. Y dentro de un marco. Y que puede ser la disciplina de un deporte, la disciplina de un trabajo, todo tiene disciplina. Un trabajo tiene horario de entrada y horario de salida, tiene reglas dentro del trabajo, tiene dentro del ámbito de trabajo, tiene reglas para hacer el trabajo, tiene tiempo y formas para cumplir determinadas cosas, bueno, objetivos. El arte marcial es lo mismo, solo que el arte marcial es integral, desde el cuerpo, de las emociones, de la mente, desde el accionar, ¿no? La vestimenta, todo. Por eso las milicias se los consideran como alto niveles de disciplina, pero es dentro de un marco. Un colegio también tiene disciplina, todo tiene disciplina. Algunas son más flexibles, otras son más rígidas. Entonces, por ejemplo, una de las disciplinas es el horario. Si bien somos muy flexibles porque son niños y muchas veces tienen que ver con los papás que los llevan y demás, o el colegio, o bueno, circunstancias externas a ellos, pero normalmente los chicos son lo que dicen. Había uno de los niños que escuchaba, me contaba la mamá, escuchaba la campana y ya sabía que tenía que aprontarse para ir a la clase. Una campana de un horario, ¿no? Entonces el niño la clase y ya asociaba. Entonces los niños son los que entienden y le dicen a los papás: tenemos que ir a clase, no quiero llegar temprano, no quiero llegar tarde, quiero llegar antes. Entonces una de las partes es eso, ¿no? Que transmiten su disciplina hacia sus papás. Otra de las partes de la disciplina es seguir las instrucciones, ¿no? Las instrucciones que le dan. Si hacemos 3 saltos, hacer 3 saltos y demás, por ejemplo, ¿no? Les enseñamos, se les muestra a esforzarse en cada técnica, no que tiene que ser perfecta, sino que la puede hacer mejor o que de ahí va a empezar a poder hacerlo, ¿no? También se le enseña que todo éxito empieza con el compromiso y la constancia que le pueda poner. Si yo necesito saltar 10 centímetros y salto 1, y bueno, tenemos que trabajar mucho con la frustración, ¿no? Es seguir insistiendo. Y de a poquito se va trabajando. Entonces, se le enseña que la repetición y la constancia va a tener éxito. La disciplina tiene mucho de repetición, tiene mucho de tiempo. Entonces hoy los tiempos urgen, no hay paciencia. Entonces, bueno, parte de la disciplina es la paciencia también. Dentro de las artes marciales está la autoridad, ¿no? La autoridad del que enseña, ¿no? Entonces los niños, todas las personas necesitamos la autoridad. Y la autoridad en la clase es el maestro o el instructor. Entonces, esa es la autoridad como referente. El niño después, en cada lugar donde esté, siempre
va a haber alguien que sea la autoridad o que él le otorga autoridad. Pero bueno, como parte principal necesitamos saber que el chico tiene que respetar al que es la autoridad del lugar. No importa si es mayor, si es menor, no. Si es autoridad, una de las partes que se enseña es el respeto. Dentro de las artes marciales podemos ver personas digamos, de graduaciones muy altas, más jóvenes, y personas de graduaciones muy bajas. Normalmente al revés, ¿no? Las graduaciones bajas son más jóvenes que las altas, pero a veces pasa que maestros empiezan de muy jóvenes y con 30 o 40 años tienen un nivel muy alto de autoridad de graduación en su dojo, en su escuela o en su línea de artes marciales. Y a veces, bueno, hay personas mayores, por eso es muy difícil a los que tienen mucha autoridad en otros lugares comenzar de cero en otro lugar, porque tienen que entregarle la autoridad a otro. Entonces ahí viene la humildad, ahí viene el respeto, viene un montón de cosas a trabajar, ¿no? El orgullo y esas cosas. Entonces, bueno, los niños necesitan autoridad, necesitan alguien, un referente de autoridad. Si no tienen autoridad, lo van a hacer ellos. Ellos siempre van a buscar pasar los límites, siempre van a ir un poco más. Entonces, en la casa siempre va a haber alguien que es la autoridad, no importa si es papá, mamá, o si es papá, o si es mamá, o si es el abuelo, no importa, siempre tiene que haber una autoridad y que el niño respete a la autoridad. Obviamente el orden por jerarquía tiene que ser papá, mamá, y bueno, después ellos, y después quienes estén a cargo, ¿no? del lugar donde ellos estén. El profesor de natación, el profesor de inglés, el que enseña cerámica, todos los que de alguna forma u otra enseñamos, y son niños, los niños tienen autoridad. Y por tiempo, por experiencia y por edad, siempre el mayor debería ser la autoridad. Si el niño pasa a ser la autoridad del mayor, ahí viene el niño emperador que hablábamos hoy, ¿no? Entonces se tergiversan las cosas y es muy difícil enseñarle a un niño que no respeta a la autoridad. Cuando, esto es en la vida, cuando los niños no tienen autoridad en su casa, en su familia, la van a buscar en otros lados, van a buscar en la calle. Y la autoridad en la calle pasa a ser la policía, por ejemplo. Depende del ámbito que se muevan, pero bueno, pasa a ser la policía. Si no le hacen caso a la policía, van a otro nivel de autoridad que es la justicia. Si no hacen caso a la justicia, van a otro nivel de autoridad y ahí viene ya la reclusión y bueno, siempre van a buscar una autoridad. Normalmente se le da autoridad a quien se respeta. Y hay dos formas de respeto: por amor, por admiración o por miedo. Ellos eligen. Entonces, acá no estoy incitando a nada, simplemente cómo lideramos, cómo somos autoridad hacia los niños. ¿Sí? Bueno, también de sobre la hora se va, hablo mucho. Una pequeña historia y pasamos a lo siguiente. Uno de los niños, esto pasa mucho, sobre todo en los niños pequeños, muy apegados a mamá o a papá o a la mamá sobre todo, por diversos motivos, no vamos a entrar en eso, no nos da el tiempo, pero bueno, una de las cosas es cuando el niño encuentra una autoridad o un referente o tiene a quien lo centre, a quien tener respeto, autoridad, ya sea, acuérdense, generalmente por amor o por el otro, pero enfoquémonos en el amor y en el cuidado. Los niños quieren estar, sobre todo si no tienen autoridad. Entonces, uno de los niños, pequeños sobre todo, al principio era muy difícil las primeras clases, 3, 4 clases me acuerdo. La primera clase estuve con él 3 años, casi 4. Y la mayor parte de la clase con él alzado.
Y luego 2 o 3 clases encontré la forma de poder ayudarlo y bueno, hubo una situación ahí donde uno tuvo que ser más ejercer más autoridad con alguna de las formas que trabajamos. Y de una clase a la otra, cuando el niño no se quería ir, cuando el niño no quería entrar al dojo, el niño en la siguiente clase vino muy contento y quería entrar él y no se quería ir. Y a partir de ahí no se quería ir, no se quería ir, no se quería ir. Entonces, la autoridad en los niños que no tienen autoridad o que son criados de una forma, obviamente sin ninguna responsabilidad en sí, pero bueno, cada papá hace lo que puede, o cada mamá hace lo que puede. El niño, cuando encontró la autoridad, cuando encontró eso que le estaba faltando, lo empezó a buscar. Entonces, sus clases eran sagradas, tenía mucha emoción para cuando llegaba a la clase, bueno, rebelde obviamente, pero hizo un trabajo muy importante con él, muy lindo. Y bueno, y era el que no se quería ir. Las primeras clases lloraba porque no quería entrar y después lloraba porque no se quería ir. Fíjense la diferencia. Bueno, esa es una de las cositas, ¿no? Bueno, la humildad eh, es cuando uno entiende que siempre hay algo nuevo para aprender, siempre hay algo nuevo para aprender. No importa en qué nivel estemos, siempre, o los niños siempre tienen algo para aprender. Y acá está que el verdadero guerrero no presume, sino que escucha y mejora, ¿no? Válido para los mayores también. Hoy en la adolescencia, obviamente, las presiones son tremendas, ¿no? Y las presiones que tienen tanto personales como de las redes. Y bueno, estos valores van a ayudar que se anclen, que tengan como una guía, que tomen decisiones responsables, que generen relaciones saludables. Es lo que todos deseamos para nuestros hijos. El autocontrol. El arte marcial es un vehículo muy poderoso, es una cosa muy poderosa para ayudar a gestionar las emociones de los niños, ¿no? Desde pequeños sobre todo. Entonces, el autocontrol es uno de ellos. Contener un impulso, aprender a respirar profundo, sobre todo antes de reaccionar. Entonces, y canalizar todas esas frustraciones en algo positivo. Hoy, berrinches, explosiones emocionales, son súper comunes, súper comunes. El recinto le da un lugar para poder practicar sin tanta presión. La idea es la superación, no la presión. Aprender, si bien a trabajar en situaciones que nos alteran, pero sin la presión de demostrar, sino desde el trabajo de superación. Todo esto se logra a través de ejercicios de mucha concentración, como son las formas, como es la meditación, como es la respiración. Esto le brinda al niño paciencia y concentración, enfoque, foco. Son herramientas para la vida, no para el arte marcial, para la vida. Acuérdense que en la adolescencia las emociones son un remolino, ¿no? Es un huracán. Entonces, el trabajo que le brinda las artes marciales es un refugio ante eso, ¿no? Sobre todo porque pueden transformar esos miedos, esas inseguridades en fortaleciendo su interior, ¿no? Les va a ayudar a fortalecer el interior. Imagínense como padre que los chicos tengan esta herramienta, ¿no? Súper importante. La confianza en sí mismo, ¿no? La seguridad de la autoestima. Si bien desde el principio, esto tenemos que ver de esto, ¿no? Si bien no se busca competir, pero sí buscamos la superación, sí buscamos que el niño se vaya superando a través de pequeños logros. ¿Cuáles son esos pequeños logros o grandes logros, dependiendo cómo uno lo vea? Es pasar de cinturón, a través de determinado tiempo de práctica, pasar de cinturón. Hay algunos que
que evolucionó más rápido, otros que aprenden menos, demás, pero va más allá de eso, sino va el premio a la constancia, es la superación, el estar en clase, el ir aprendiendo. Obviamente cada niño tiene ritmos distintos y tiene formas distintas de expresarse, pero para mostrar todo lo aprendido, el chico, cuando el maestro le da el resultado de la evaluación o le entregan el cinto nuevo, es donde el chico ve el valor de todo su esfuerzo. Y es ahí donde se empieza a sentirse valorado, a sentirse apoyado por los papás, por su entorno. La seguridad personal que les brinda aprender artes marciales, ¿no? Obviamente. La defensa personal, el saber reconocer conflictos es súper importante para poder sentirse más seguro, ¿no? Imagínense un niño que en una situación difícil se pueda mantener en calma. Y actuar solamente si es necesario. Eso es lo que se le enseña a los niños, ¿no? Por lo menos esto es lo que yo transmito. Donde hay niños, seguramente siempre hay un adulto responsable. Entonces el niño, cuando hay una situación, va y le avisa al adulto. El adulto tiene que hacerse responsable. Hablemos en un entorno de enseñanza, un maestro, un profe, lo que sea. El niño, otro niño molesta, el niño va y le avisa: profe, este niño me está molestando. Y si el niño vuelve a hacer y el adulto no actúa, luego el niño vuelve, le dice: profe, el niño me está molestando de vuelta, la próxima me voy a defender. Y le avisa al otro niño: no me molestes más porque me voy a defender, porque no quiero, porque por tal cosa. Hasta que si ninguno de los dos actúa, si el adulto mayor no actúa y el niño no deja de hacer su agresión, entonces el niño recién ahí va a responder. Puede responder de dos formas: evitando esa situación, yéndose a otro lado, que no significa que sea cobarde, sino que reconoce la situación pero no quiere generar un daño o no quiere entrar en esa situación, o se defiende. Luego, después viene la situación. Obviamente, la violencia es el último recurso, que ya estamos en la hora, es el último recurso, pero siempre se le enseña a avisar. Se le avisa al adulto mayor, se le avisa al nene que está molestando o a la persona que está molestando. Si no hay ninguna acción de ninguno de los tres, el adulto mayor no actúa sobre el niño que molesta. Si el niño que molesta no deja de molestar, entonces el chico recién actúa. Siempre la violencia es el último recurso. Siempre se enseña primero a evitar por otros medios. A la autoridad, si la autoridad no responde, que a veces puede suceder por distintas situaciones, entonces, y el niño no deja de hacer eso que le molesta al chico que sabe artes marciales o que tiene conocimientos, entonces va a actuar. O sale de la situación o actúa. Y normalmente si actúa, al otro no le va a gustar, y a los más adultos tampoco le va a gustar esa situación. Entonces el violento va a ser el niño que se defiende. En realidad no es así. Pero bueno, siempre enseñamos que hay muchas soluciones previas a la violencia. Entonces, de ese lado. Imagínense un adolescente que pueda salir a la calle y saber que tiene este recurso, que puede evitar una situación o que puede solucionarla. Como papá, sabiendo esto, siempre nos va a dar tranquilidad. Que el niño sepa resolver situaciones o que sepa evitar conflictos. Otra de las cosas que nos dan las artes marciales es orden y estructura. Desde pequeños se aprenden rutinas, llegar puntuales, ya hablamos de eso, organizar tu uniforme, doblarlo, plegarlo, una de las cosas que se le enseña a los niños, ¿no? Tal vez en la casa no haga nada de eso, pero en arte marcial a su uniforme lo vas a ver doblar, lo vas a ver guardar. Eso es muy importante, y obviamente vas a ver las reglas del dojo. Entrar descalzo, entrar saludando, bueno, hay un montón de situaciones que siempre va a estar en orden. Y eso luego se transmite a la casa, se transmite a todos lados donde el niño esté o el adolescente esté.
Obviamente, esto lo hagamos rápido porque ya estamos pasados con la hora, yo tengo otra actividad. Eh, no solamente trabajan sobre el cuerpo y las emociones, sino también en los aspectos emocionales y en los aspectos mentales. El niño en el dojo son todos iguales, se siente aceptado, puede llegar a formar lazos profundos con sus compañeros. Acuérdense que sobre todo en la adolescencia los niños necesitan manada, por eso generalmente los deportes grupales tienen mucho éxito. Los clubes, las escuelas es muy importante para el adolescente, los lugares donde se sienten parte o integrados en algún grupo. Cada uno busca su lugar en el mundo. Entonces, el entrenamiento del arte marcial les enseña a manejar el estrés, les enseña a superar el miedo al fracaso, eso es muy importante, y obviamente a celebrar el progreso, no la perfección, a celebrar el progreso. Es muy importante. Entonces, aprender artes marciales para los niños es un regalo que le podemos brindar y va a trascender el presente. Acuérdense, son semillitas que si florecen van a mantenerse durante toda la vida. Entonces es muy importante. Solamente imagínense esto, ¿no? A los niños creciendo con la posibilidad y con la confianza de poder enfrentar cualquier situación de manera saludable, con humildad y sobre todo con respeto. Gracias por acompañarme.